Copa presenta su segmento Sinfonía de Motores con Jean-Pierre Michelet. Amigos de todo el país, compañeros de Guayaquil, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos pues a una edición más de su segmento Tuerca Sinfonía de Motores. Definitivamente que el Gran Premio de España corrido la semana pasada en lo que la Fórmula 1 se refiere, pues sigue siendo muy comentado, una de las mejores carreras que hemos tenido en los últimos años dentro de esta nueva Fórmula 1 que ya no tiene a Mercedes como el único dominador, sino que ahí están Mercedes y Ferrari que le está haciendo la batalla, y pese a ello Lewis Hamilton, como decíamos en España, se llevó una muy sonada pero al mismo tiempo muy trabajada victoria, su segunda en esta temporada. Como analizábamos la semana pasada, pues fueron varios factores los que influyeron para que el piloto británico al final logre vencerle al alemán de Ferrari, Sebastián Vettel, que en un principio parecía que la tenía en el bolsillo. Dentro de estas variables, de estos factores, fueron primero pues la manota que le echó Valtteri Bottas, el compañero de Hamilton, reteniéndolo a Sebastián Vettel antes de entrar a pits, con lo cual pues Lewis Hamilton pudo recortarle prácticamente toda la ventaja que le llevaba el piloto alemán, más de 10 segundos, y recién después entró Bottas a cambiar neumáticos. Fue una orden de equipo y el propio Bottas pues esta semana ha reconocido que así se dio la situación. Y por otra parte pues también como los estrategas en Mercedes leyeron de mucho mejor manera el momento óptimo de entrar al segundo cambio de neumáticos cuando se presentó el safety car virtual. Algo que Ferrari, o en lo que Ferrari se durmió, lo llamaron después cuando ya la carrera fue relanzada y todo el tiempo que ahí también Vettel le había sacado a Hamilton se volvió a reducir prácticamente a cero. Pero pese a eso, Sebastián Vettel ha sido pues elegido el piloto del Gran Premio, y sin duda que también mucho de eso se debe, pese a que no pudo ganar, a la gran maniobra de adelantamiento que tuvo que hacerle con un trabajo realmente psicológico, por decirlo de alguna forma, sobre Bottas cuando este lo tenía frenado, al muy estilo Nigel Mansell. Veíamos justamente la acción de Vettel, pero esto se parece mucho a lo que hacía el piloto británico en los años 90. Por ejemplo, podemos recordar esta en el 87, cuando lo pasó a Nelson Piquet en el Gran Premio de Inglaterra, y así se llevó la victoria. Vean cómo lo amaga de un lado a otro. Después hizo lo mismo en el año 90. Son algunas de las maniobras que el británico realizó en México 90. Primero lo pasó a Piquet de la misma forma, engañándolo, se iba a un lado, al otro. Pero la maniobra magistral y considerada una de las maniobras de adelantamiento más espectaculares e impresionantes de la Fórmula 1 fue en ese mismo Gran Premio de México cuando lo pasó a Gerhard Berger entrando a la curva de la parabólica. Es impresionante cómo se va para un lado, se va para el otro, lo engaña, Berger lo busca en los espejos y de repente sale por la parte externa y lo pasa por la parte de afuera de la curva. Adelantamientos sensacionales, de lo cual indudablemente ha aprendido Sebastián Vettel. Pero aparte de Mercedes y Ferrari, pues se nos quedó en el tintero analizar un poco lo que ha pasado con otras escuderías. Por ejemplo, lo mal que le está yendo a Red Bull. Se esperaba una gran mejora aerodinámica para este Gran Premio de España, pero Red Bull, si bien es cierto, Ricciardo sí terminó tercero, pero casi a una vuelta de los punteros, de los dos ganadores. Le faltaron 5 segundos para que sea pasado por vuelta, algo que a Red Bull no le ha sucedido prácticamente en los últimos 5 o 6 años desde que fue dominante con el propio Vettel. Así es que hay mucho trabajo que realizar dentro de la escudería austríaca. Por otra parte, pese a que fueron pasados por vuelta, pero excelente el trabajo de Force India, que con sus 2 autos recibió bandera a cuadros y ha sido pues ya hasta el momento el único equipo que recibe bandera a cuadros con los 2 autos, o sea con Sergio Pérez y con el francés Esteban Ocon. De 10 posibles, 10 banderazos a cuadros. La única escudería que hasta el momento lo ha logrado, siendo Checo Pérez el que está realizando realmente una temporada fantástica. Podríamos decir que podría ser el próximo piloto de Ferrari. Ya se habla al respecto. Lleva 15 carreras consecutivas en los puntos. Por otro lado, también la gran actuación del alemán Pascal Wehrlein con el equipo Sauber. Sí, realizó una sola detención en pits, a diferencia de la mayoría que hicieron 2, pero de todas maneras mantuvo un excelente 8º lugar, dándole los primeros puntos a Sauber. Y por otra parte, pues Pascal Wehrlein, pues reponiéndose y callando, tapando la boca a quienes lo criticaron mucho cuando pues voluntariamente se retiró de 2 carreras en que no compitió por esa lesión en las vértebras que sufrió tras
el accidente aparatoso que a su vez sufrió en la carrera de campeones el pasado mes de diciembre. Y con esto, pues el único equipo que hasta el momento no puntúa en la Fórmula 1 este año, McLaren. Increíble, impresionante lo que está sucediendo con el equipo de Fernando Alonso, que no pudo terminar en los puntos, terminó apenas en la 12ª ubicación. ¿Quién hubiera dicho que McLaren estaría último en un campeonato mundial de una categoría en donde ha dominado en tantas ocasiones? Recordemos que después de Ferrari, McLaren es el equipo más ganador en la historia de la Fórmula 1. Y para terminar este segmento, pues también es muy interesante y anecdótico la situación con este niño de 6 años, niño francés, que en las tribunas empezó a llorar dramáticamente e inconsolablemente tras el abandono de Kimi Raikkonen en la primera curva después del enganche con Valtteri Bottas. Bueno, pues después de esto Ferrari lo trajo hasta su hospitality y se sacó la foto con Kimi Raikkonen, quien además le firmó la gorra, y con esto pues de alguna manera le devolvió la alegría a este joven fan, por un lado de Kimi Raikkonen y por otro lado pues de la escudería, de la mítica escudería Ferrari. Con esto dejamos a un lado entonces la Fórmula 1 y nos vamos a lo que ha sido otras disciplinas motociclísticas y automovilísticas que se han disputado en estas 2 últimas semanas y en donde hemos tenido también mucha actividad. Veamos entonces qué ha pasado. Bien, arrancamos entonces esta revisión viendo qué es lo que sucedió en lo que fue la cuarta válida por el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad del MotoGP, Gran Premio de España en el circuito de Jerez de la Frontera, aquel que visitó por muchos años la Fórmula 1. Al frente las dos motos Honda, pero no es Marc Márquez el puntero, sino Dani Pedrosa, que parece que ha despertado. Tercero aparecía Iannone con la Suzuki, pero el que empieza a venir desde atrás pasando a todo el mundo es el francés que está dando mucho de aquí a hablar, Jonathan Zarco, con una Yamaha privada, incluso siendo mucho más rápidos que las 2 Yamahas oficiales de Valentino Rossi y Maverick Viñales, que realmente caminaron muy mal. Incluso Zarco, miren ustedes, se pone segundo en ese momento, lo pasó a Márquez, que después lo volvería a pasar. Y aquí el accidente, la caída que involucra a Jack Miller y Álvaro Bautista, que incluso, como veíamos, por poco y se fueron a los puños. Posteriormente también se cae Carl Crutchlow, que venía haciendo una gran carrera, y miren también ahí atrás a Paul Espargaró. Definitivamente que algún problema de adherencia había en esa curva. También se cayó Andrea Iannone con la Suzuki, es decir, 5 accidentes en una sola curva. Aquí le pasaba a Jorge Lorenzo, que ascendía a la 3ª ubicación, lo pasó a Zarco y de esta forma pues logra su primer podium. Jorge Lorenzo corriendo para Ducati, ya que hasta el año pasado fue piloto de Yamaha. Pero el ganador, Dani Pedrosa, segundo Márquez y tercero Pedrosa. Podium completamente español, mientras que los 2 de Yamaha, Rossi y Viñales, muy lejos de los puntos incluso. Nos vamos al Rallycross Mundial. Esto fue la 3ª fecha en el circuito de Hockenheim en Alemania. El circuito de la Fórmula 1 adaptado para esta disciplina que tanto está gustando en realidad a los aficionados. Miren ustedes ese trío en donde estaba Peter Solberg, estaba Sebastián Loeb y también Heikkinen con el otro Volkswagen. Toma la punta Matías Ekström, el actual campeón y que viene ganando en las 3 primeras fechas. De hecho iba a ganar acá también. Realiza aquí la vuelta Joker, ya la conocen ustedes, es una vuelta que van por otro diseño de trazado para tratar de desintoxicar un poco el trazado normal. Al final es Ekström el que se lleva la victoria, Kristoffersson y Timmy Hansen en realidad termina en 3ª ubicación, mientras que Sebastián Loeb es 4º y Peter Solberg 5º. Nos vamos a la final de lo que fue la siguiente fecha del Rallycross Mundial, el Gran Premio de Bélgica, y acá no llegó a la final Sebastián Loeb. Eso sí, ahí lo teníamos a Solberg liderando y comandando las acciones. Iba en un mano a mano cerradísimo con Timmy Hansen. Miren ustedes, rueda a rueda, lo intimida. Peter Solberg lo golpea en realidad al límite, y el momento que ahí se reincorpora, se golpea de igual manera con Andreas Bakerud con el Ford Focus, que no pudo seguir en competencia. Parecía que Timmy Hansen tenía la victoria en el bolsillo, pero al realizar la vuelta Joker cae a la 2ª posición, siendo Johan Kristoffersson el que se lleva la victoria. Miren ustedes, por escasos metros por delante de Hansen, y Peter Solberg
el campeón mundial de rallies en el 2003, pues terminaba en la tercera ubicación. Sebastián Loeb de todas maneras está quinto en el campeonato. Y ahora nos trasladamos al circuito de Budapest en Hungría para lo que fue la tercera fecha. En realidad vienen a ser las carreras quinta y sexta de la temporada en el WTCC, el Campeonato Mundial de Autos de Turismo. La partida pues muy movida. Thiago Monteiro, también el ex de la Fórmula 1, ahí lo tenemos con el Honda Civic, tomando la punta por delante de los dos Volvo, y en donde se encuentra pues un argentino, Néstor Girolami, que estaba entre los punteros, venía en la tercera ubicación por delante de Esteban Guerrieri, el otro argentino que está corriendo con el Chevrolet Cruz. Pero en realidad el hombre más rápido en pista era este señor, Robert Hoff, campeón de la categoría en años pasados con el Citroën CLIC, que primero lo pasó a Guerrieri, después lo pasó también a uno de los Volvo, a Girolami, y finalmente se ubicó en la tercera ubicación por detrás de Thiago Monteiro, el ganador con el Honda Civic, y del Citroën de Tom Chilton, del equipo de Sebastián Loeb. Tiene su propio equipo acá en la categoría, pese a que el francés ya no corre más. Vamos ahora a lo que fue la segunda carrera. Arrancaba en la primera posición Mehdi Benani, el piloto marroquí, con el otro Citroën del equipo de Sebastián Loeb, seguido a continuación por los dos Volvo, pero Robert Hoff los golpea ahí, y a su vez pues Nicky Catsburg golpea al argentino Girolami, que desafortunadamente, estando en segunda posición, no puede seguir en competencia. Al final entonces Benani el ganador, seguido por Catsburg, mientras que Thiago Monteiro empieza a sacar ya diferencias en el campeonato, es el líder delante del Volvo de Catsburg. Y ahora nos trasladamos a Spa-Francorchamps, lo que fue la segunda fecha del Campeonato Mundial de Autos de Resistencia, el WEC. La lucha es entre Toyota y Porsche, y se preparan para las 24 horas de Le Mans, que se corre a mediados del próximo mes de junio. Arrancaba con bombos y platillos, Porsche se disparaba al frente, el portugués Neil Gianni, luego de haber arrancado desde la pole position, pero lamentablemente el Porsche está castigando mucho más los neumáticos que el Toyota, y es así como rápidamente el Porsche fue presa fácil de los dos Toyota, que se colocaron 1 y 2 al frente, mientras que acá vean el duelo mano a mano de los dos Ferrari, compañeros de equipo, el 458, el uno conducido por Sam Bird y el otro por Pierre Guidi, italiano. Aquí cuando ya finalmente era Katsuki Nakajima con el Toyota, que lo pasaba a Andrea Lotterer en el Porsche, y de esta forma ya definitivamente era el 1-2 para Toyota. Aquí cuando Kobayashi Kamui, ex de la Fórmula 1, también casi se choca con ese Aston Martin que giraba en trompo, y el que sí chocaba era Brendan Hartley con el Porsche, los campeones del mundo con el Porsche 919 híbrido, pero que en este año están siendo superados claramente por los Toyota, sobre todo por ese excesivo consumo de neumáticos, mientras que atrás veíamos en los GT Ferrari dominando y tomándose la revancha, como decíamos, sobre los GT, y venciendo también a los Porsche 911 RSR. Al final entonces, doblete, los ganadores, doblete Toyota, y los ganadores Buemi, Davidson y Nakajima. Vamos ahora al circuito de Indianápolis, en lo que es la previa de las 500 millas, corriendo en el circuito normal, es decir, no en el óvalo, y corriendo además en sentido horario, es decir, en el sentido contrario al que se corren las 500 millas. Al frente los dos Penske de Will Power y Helio Castroneves, mientras que acá teníamos el toque entre Marco Andretti, el mismo equipo de Fernando Alonso, que estará corriendo las 500 millas la próxima semana. Se tocaba con Tony Kanaan, el brasileño. Will Power dominó a su antojo la competencia, mientras que Helio Castroneves se equivocó en la estrategia de los neumáticos. Primero fue superado por Scott Dixon, y aquí por el francés y actual campeón de la categoría y su compañero de equipo Simon Pagenaud, con lo cual se iba cayendo en las posiciones Castroneves. Hunter Ray pasaba a la tercera ubicación luego de pasar a Alexander Rossi, que fue piloto de Fórmula 1 y el ganador de las 500 millas de Indianápolis el año pasado. Terminó quinto en esta ocasión. El líder del campeonato, pese a que ganó Will Power, es Pagenaud, que de esta manera ratifica que es el número 1 de la categoría. Nos trasladamos ahora a Mónaco. Miren ustedes, en la mitad del circuito en donde normalmente se corre la Fórmula 1, pues aquí estuvo la Fórmula E, la Fórmula eléctrica, para lo que fue su quinta fecha, y en donde Sebastián Buemi pues viene dominando claramente el campeonato. Atención, porque aquí es la lucha por la tercera ubicación entre Nick Heidfeld y Jean-Éric Vergne, el piloto francés, dos ex de la Fórmula 1,
se engancharon. Vean, se quedó estampado contra los rieles de protección, mientras que pues Heidfeld pudo seguir en competencia. Y atención, porque vean ustedes cómo se le viene totalmente encima Félix Rosenqvist sobre el auto del piloto checo Engel, que no pudo seguir en carrera. Tenía algún problema y por eso estaba tan lento. No se percató el sueco Ronquist, que se lo llevó por delante. Y al final, pues Sebastián Buemi, con la presión de Luca Di Grassi, los dos más rápidos pilotos de la categoría, pues entraron 1-2 a su vez, pero Buemi llevándose nuevamente la victoria. 4 de 5 posibles. La otra restante fue justamente de Luca Di Grassi. Por lo tanto, pues Sebastián Buemi domina el campeonato a su antojo. Bien, ahí tienen entonces ustedes, amigos, lo más importante que ha sucedido en las diferentes actividades automovilísticas y motociclísticas del mundo. Y hablando del motociclismo, pues hay que lamentar la caída, el accidente que sufrió el campeón mundial del MotoGP en el año 2006, el norteamericano Nicky Hayden, que fue atropellado por un vehículo mientras se preparaba físicamente en una localidad de Italia. El piloto norteamericano, pues decíamos, está gravemente herido, con graves lesiones en su cabeza, y por lo pronto pues el pronóstico es muy reservado. Ojalá que Nicky Hayden se recupere pronto y de la mejor manera. Con esto nos despedimos, amigos. Entonces volvemos la próxima semana para seguir hablando de la Fórmula 1 cuando estemos aquí para analizar las incidencias del Gran Premio de Mónaco, aquel que todo piloto quiere ganar y en donde no va a estar Fernando Alonso, que estará disputando las 500 millas de Indianápolis y que también la estaremos analizando acá en Sinfonía de Motores. Hasta entonces, tengan ustedes muy buenas noches y después de la pausa continúa Copa desde Guayaquil. Copa presentó su segmento Sinfonía de Motores con Jean-Pierre Michelet.